Isabel y Diego llevaban solo 2 semanas de casados cuando recibieron la noticia del embarazo de Isabel. Ambos se llenaron de alegría y acogieron con entusiasmo la próxima ampliación de su familia. Durante el embarazo, Diego estuvo incondicionalmente apoyando a Isabel. La acompañó a las citas médicas y estuvo a su lado, demostrando su compromiso con ella y su futuro hijo. En una visita de rutina, el médico les aseguró que el bebé estaba sano y fuerte. Diego sonrió y acarició suavemente el cabello de Isabel mientras observaban el monitor, llenos de expectativa. Isabel agradecía tener a su esposo compartiendo su emoción por el bebé. Juntos prepararon con cuidado la habitación del bebé, eligiendo muebles y ropa para su pequeño. A las 28 semanas, Isabel celebró su inminente maternidad con un baby shower entre amigos cercanos. En medio de conversaciones e intercambio de regalos, sintió contracciones intensas. ¡Ay!, exclamó, agarrándose el vientre mientras la recorrían dolores agudos. Preocupados, sus amigos se apresuraron a su lado preguntando qué pasaba. ¿Estás bien?, preguntaron. Con dificultad, Isabel respondió, tengo contracciones intensas, creo que debemos ir rápido al hospital. ¿Puedes ayudarme a llegar? Claro, también llamaré a Diego para informarle, dijo su amiga Laura, ayudando a Isabel a levantarse. Al llegar al hospital, el médico confirmó que Isabel estaba de parto. Poco después de la llegada de Diego, comenzó el proceso de parto. Para sorpresa de todos, el primer bebé fue una niña. «Es una niña», exclamó el médico. Confundido, Diego preguntó, aún sosteniendo a Isabel, ¿cómo es posible? La ecografía mostraba a un niño. ¿Recuerdas nuestra conversación y deseo aquella noche en el café? Ambos queríamos una hija, ¿verdad?, le recordó Isabel. Pero espera, veo otra cabecita, aún no hemos terminado, interrumpió el médico, animando a Isabel a seguir empujando. Es un niño. Mira, ahí está, anunció el médico, revelando que Isabel y Diego habían recibido a 2 bebés sanos. Antes de que Isabel pudiera reaccionar, otro grito se escapó de sus labios. Otro bebé estaba llegando rápidamente. Diego quedó estupefacto, esperaba solo un niño, pero ahora tenía 3 hijos que necesitarían su cuidado y amor. Isabel fue llevada a la sala de recuperación mientras los 3 niños ingresaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Nacidos prematuramente a las 28 semanas, los trillizos necesitaban unos días de estancia antes de poder irse a casa. Mientras tanto, Diego reflexionaba. Se acercó al médico de Isabel buscando respuestas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no supimos antes que eran trillizos?, preguntó. Bueno, a veces la ecografía no detecta todo de una vez, especialmente si el feto es muy pequeño. También pueden ocultarse entre sí, lo que dificulta la identificación. Ustedes son afortunados, esto ocurre solo en 1 de cada millón de embarazos, explicó el médico. Lejos de sentirse eufórico, Diego se sintió desanimado. La perspectiva de criar a 3 hijos al mismo tiempo no lo llenaba de entusiasmo. Mientras Isabel y los niños permanecían en el hospital, Diego se quedó en casa. Antes de irse, le dijo a Isabel, avísame cuando estén listos para venir a casa. Pasaron 5 días antes de que Isabel y sus hijos, a quienes llamó Mateo, Mariana y Manuel, fueran dados de alta. Isabel anticipaba la alegría de Diego al regresar a casa. Sin embargo, su viaje de regreso estuvo marcado por un incómodo silencio. ¿Está todo bien?, preguntó Isabel a su esposo. Él se encogió de hombros y gruñó. Al llegar a casa, Diego preguntó si los niños necesitaban algo. Isabel sonrió, pensando que finalmente se estaba adaptando a las demandas de cuidar a trillizos. Los niños se quedaron sin pañales en el hospital. ¿Podrías ir a comprar algunos a la tienda?, solicitó. Diego asintió. Claro, volveré pronto, respondió antes de salir de la casa. Mientras tanto, Isabel atendía con entusiasmo a los 3 niños. Al estar en una sala separada en el hospital, esta era su primera oportunidad de cuidarlos independientemente. Hola, mis pequeños queridos, les susurró mientras los colocaba cuidadosamente en la cuna. Papá fue a buscar más pañales para ustedes, solo sean pacientes, ¿de acuerdo? Aún no es hora de sorpresas desordenadas, les susurró,
dirigiéndose a sus bebés. Una vez que los niños estuvieron dormidos tranquilamente, Isabel decidió empezar a preparar la cena. Incierta de cuánto dormirían, optó por una receta rápida de macarrones con queso, anticipando el regreso de Diego. Sin embargo, el tiempo pasó y Diego aún no regresaba. Los trillizos comenzaron a llorar simultáneamente, abrumando a Isabel, quien no podía atenderlos a todos a la vez. Desesperada por contactar a Diego, Isabel marcó su número, pero fue directo al buzón de voz. «Oye, ¿dónde estás? ¿Está todo bien? Me estoy preocupando, por favor, llámame», rogó, dejando un mensaje de voz. Pasó otra hora y Isabel volvió a marcar su número, solo para descubrir que su teléfono estaba apagado. Cada vez más ansiosa, marcó al 911 en busca de respuestas. «Solo necesito verificar si este número está activo. Mi esposo no ha regresado a casa y me preocupa que haya tenido un accidente», explicó, su voz llena de pánico. El operador obtuvo el número de Diego y logró rastrearlo. «Lo siento, señora, pero la línea está activa. No ha habido un accidente y su esposo actualmente está conduciendo en la autopista interestatal». Abrumada, Isabel estalló en lágrimas. «¿Por qué?», sollozó, mientras sus hijos ecoaban su llanto de fondo. «¿Qué hice para merecer esto?». Sola con sus 3 recién nacidos, Isabel se sentía abrumada, inquieta y temerosa. Antes de perder completamente la esperanza sobre el paradero de Diego, Isabel decidió visitar a Javier, el amigo más cercano de Diego, con la esperanza de que tuviera alguna información. A la mañana siguiente, Isabel tocó la puerta de Javier, consciente del vínculo inseparable entre él y Diego. En un abrir y cerrar de ojos, todo había cambiado y Isabel no podía evitar buscar respuestas en Javier, sabiendo que tenía información clave. «Isabel, pasa. Es genial verte», exclamó Javier al abrir la puerta y verla parada ahí. «¿Quieres un café?». Isabel asintió sin dudarlo, su corazón latiendo fuerte, anhelando saber más. «Bueno, entiendo que el comportamiento de Diego te parezca extraño», dijo Javier, colocando el café en la mesa, «pero para mí no es una sorpresa». «¿Lo viste después de que nos dejó? Quiero decir, ¿tuviste algún otro encuentro con él?». «Sí, lo vi e incluso tuvimos una discusión al respecto», respondió Javier, notando la creciente ansiedad y el rostro pálido de Isabel. «Intenté hacerle entender que lo que estaba haciendo era incorrecto. Le insté a quedarse y cuidarte a ti y a los bebés, pero se negó». Isabel sentía una profunda herida. La revelación de Javier solo intensificaba su dolor. ¿Eso es todo? ¿Él no dijo nada más? Javier podía percibir la decepción de Isabel y decidió que era momento de revelar un poco más sobre su mejor amigo, ahora que había desaparecido sin dejar rastro, dejándola sola con los bebés. «Creo que necesitas saber un poco más sobre tu relación», agregó Javier. Isabel estaba perpleja. Ella creía que Javier conocía cada aspecto de su relación con Diego. «¿Qué más? No entiendo». «¿Recuerdas tu primer encuentro con él?», continuó Javier. Las lágrimas brotaban de los ojos de Isabel. «Claro, ¿cómo podría olvidar ese día? Era un viernes. Estaba trabajando en el café y vi a los dos sentados con un grupo de chicos. Quizás eran tus amigos. Era el cumpleaños de alguien. Todavía recuerdo la risa estruendosa de Diego mientras levantaba el brindis cuando el chico cortó su pastel. Sí, estábamos celebrando el cumpleaños de Samuel, pero hay algo más que todavía no sabes». Isabel no pudo evitar que sus lágrimas fluyeran mientras recordaba su primer encuentro con Diego y la forma en que él la miró fijamente desde el otro lado del salón. Diego y este chico del cumpleaños, Samuel, ambos estaban interesados en ti, Isabel, interrumpió Javier, devolviéndola a la realidad. Estaban borrachos y comenzaron a discutir sobre quién te conquistaría primero, pero eso no fue todo. Hicieron un trato bastante serio. ¿Un trato? ¿Qué tipo de trato? Isabel se sobresaltó. Javier dudó, sin saber si había tomado la decisión correcta al revelar todo lo que había sucedido ese día. Sin embargo, se encontró sin otra opción más que revelar la verdad. «Isabel, sé que será doloroso para ti escuchar esto,
pero Diego apostó $100 por acostarse contigo esa noche, reveló Javier, su voz cargada con el peso de la revelación. Samuel se rió, diciendo que sería fácil ganar la apuesta y seducirte. Además, ofreció $5,000 a Diego si lograba cortejarte y salir contigo durante un mes. Isabel estaba completamente atónita. ¿Hizo la apuesta y se acostó conmigo? Dios mío. ¿Cómo pudo? Antes de que Isabel pudiera procesar completamente la situación, Javier intervino una vez más, revelando la verdadera naturaleza del carácter de Diego. La cosa es que Diego nunca había estado en una relación seria antes. Todos asumimos que era una especie de broma de mal gusto. Pero luego él tomó el desafío en serio. Entonces me cortejó y se casó conmigo solo por $5,000. La voz de Isabel temblaba mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No, para nada. Realmente le gustabas de verdad, aclaró Javier. Las cosas se intensificaron después de que empezaron a salir. Se casaron y todo parecía estar bien hasta que él comenzó a sentirse sofocado en la relación. Diego temía al compromiso, no quería sentar cabeza tan rápido. Cuando las cosas se pusieron serias, comenzó a alejarse y tuvo esas amantes. Espera, Diego tenía amantes, la alarma de Isabel era palpable. Así es. Diego era muy infiel. Es lamentable que te mantuviera en la oscuridad. En algún momento quiso divorciarse de ti, pero tenía demasiado miedo para seguir adelante. Si realmente quería divorciarse de mí, ¿por qué se quedó? ¿Por qué no me dejó antes? La voz de Isabel temblaba entre lágrimas. No estoy del todo seguro de por qué, pero una cosa que sé con certeza es que tu embarazo lo impactó. No estaba preparado para ello, pero intentó mantener todo junto para no hacerte daño. Lo intentó, pero cuando diste a luz a trillizos, él entró en pánico. Fue la gota que colmó el vaso. Se sintió abrumado y no tuvo más opción que huir. Se volvió demasiado para él manejar. Dejarte a ti y a los niños fue la única opción que vio. Dios mío, Javier, soy Isabel. ¿Has estado visitándonos regularmente? ¿Podrías habérmelo dicho antes? Diego me dejó sola con los bebés. ¿Qué hago ahora? Estoy tan confundida. ¿Cómo sobreviviré sin él? Isabel estaba aterrorizada ante la perspectiva de criar sola a sus hijos en medio de varios desafíos. Su cabeza le palpitaba de dolor por horas de llanto, pero sus lágrimas no cesaban. Caminaba de un lado a otro en la sala de estar de Javier, intentando llamar a Diego, pero su teléfono seguía apagado. Tranquila, Isabel. Necesitas calmarte. Toma un poco de agua. Dame 5 minutos y te llevo a casa, dijo Javier. Javier llevó a Isabel a su casa, donde agradeció a la vecina que había cuidado a sus trillizos mientras ella estaba fuera. Con una sonrisa forzada, Isabel despidió rápidamente a la mujer antes de invitar a Javier a entrar. Son hermosos, Isabel, dijo él, mientras acariciaba suavemente la cabeza de cada uno de sus bebés. Diego debería haberse quedado, al menos por sus hijos. Después de que Javier se fue, Isabel intentó calmar sus emociones y amamantar a sus bebés antes de acostarlos en sus cunas. Exhausta y alterada, estaba demasiado inquieta para incluso llorar. El tiempo transcurría y finalmente se quedó dormida cerca de sus infantes. A la mañana siguiente, el sonido fuerte del timbre de la puerta la sobresaltó y saltó de la cama con el corazón acelerado. Diego, gritó mientras corría hacia la puerta, solo para decepcionarse al ver quién era. Javier, dijo, sus esperanzas desvanecidas. Te llamé, pero no contestaste, dijo él al entrar, cargando una gran bolsa de pañales y suministros para bebés. Espera, tengo más en mi coche. Isabel se sorprendió por la visita inesperada de Javier. Ella estaba aún más sorprendida por el nivel de atención y cuidado que él daba a sus bebés. ¿Quieres un café?, le preguntó. No, gracias. Tengo que irme. Quizás en otra ocasión. Con la ayuda de Javier, Isabel se sintió algo aliviada. Había estado luchando con la idea de criar a 3 hijos sola y se había quedado sin pañales y otros elementos esenciales para bebés. Los primeros días fueron increíblemente desafiantes para Isabel,
Pero su vida dio un giro cuando Javier comenzó a frecuentar su hogar y a ofrecer su ayuda. Poco a poco, Isabel se dio cuenta de que no podía manejar la responsabilidad de criar a sus bebés sola sin el apoyo de Javier. Él consistentemente iba más allá para ayudarla a avanzar y concentrarse en su futuro. Javier incluso se ofreció a cuidar a sus trillizos mientras ella asistía a entrevistas de trabajo. Antes de que se diera cuenta, Isabel consiguió un trabajo como abogada en un bufete de abogados privado. Sus días giraban en torno a equilibrar el trabajo y cuidar a sus hijos, y tener a Javier a su lado proporcionaba el apoyo crucial que necesitaba. A pesar de la resistencia inicial de Isabel, no pudo evitar que él calmara a los niños con la atención y el cuidado que merecían. Con el tiempo, Mateo, Mariana y Manuel se encariñaron con la presencia de Javier. Ya no molestaban a Isabel para que los llevara a parques de diversiones los fines de semana ni discutían por no recibir regalos extravagantes de Navidad. Javier asumió el rol de figura paterna, haciendo todo lo posible por ellos. Su amor por los niños gradualmente derritió el corazón de Isabel y ella se encontró desarrollando sentimientos por él. Isabel y Javier finalmente empezaron a salir juntos, pero lo hicieron con calma. Lo más importante para ellos era asegurarse de que los niños se sintieran cómodos con Javier asumiendo el papel de su padre. Una vez que obtuvieron la aprobación de los niños, Isabel y Javier se casaron en una ceremonia sencilla. Pasaron 12 años y ocurrieron muchos cambios. Aunque las heridas que Diego había dejado en el corazón de Isabel aún persistían, tanto ella como Javier lograron éxito en sus carreras y criaron juntos a 3 hijos excepcionales. Todo parecía ir bien hasta que un día la secretaria de Isabel la llamó para firmar un paquete de un cliente. «Ella viene en camino», informó la secretaria al mensajero, mientras esperaban ansiosos la firma de Isabel. Isabel salió apresurada de su oficina y se quedó en shock. «Diego», exclamó al ver a su exmarido. Lo invitó a su oficina, buscando respuestas sobre todo lo que él le había hecho 12 años atrás. Diego, nervioso, siguió a Isabel a su amplia oficina decorada en azul en el 3er piso. No esperaba encontrarse con su exesposa a quien había dejado con sus trillizos recién nacidos en una posición tan exitosa. «He ensayado esta conversación millones de veces frente al espejo», dijo Isabel, sentándose en su silla giratoria. Diego estaba sorprendido de verla en esa posición. Ella había cambiado enormemente, el tiempo realmente la había transformado. «Al principio te extrañé, incluso mantuve la esperanza de que cambiaras de opinión y volvieras. Pero a medida que descubrí algunas verdades, empecé a odiarte más de lo que te amé. Quería que vieras mi éxito. ¿No te parece peculiar que nos encontremos aquí hoy? No tengo nada que decir ahora, pero sí tengo una pregunta. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Diego? No es totalmente mi culpa, Isabel. Sé lo que hice, sé que estuvo mal, pero me sentí atrapado», explicó Diego. Era joven y estaba asustado. «Me apresuré en todo, nuestra relación, el matrimonio y tener hijos. Realmente no estaba preparado para ser padre de 3 pequeños». «Eso es absurdo», gritó Isabel. «Tenías 27 años, Diego, no eras un niño. ¿Eras lo suficientemente mayor para todo, o debería recordar una vez más lo que hiciste? ¿Has olvidado la apuesta que hiciste con tu amigo Samuel sobre mí?» Isabel estaba furiosa. «Saliste conmigo y fingiste un matrimonio feliz. Te mostraste emocionado por ser padre. Me mentiste y me engañaste con varias amantes, y cuando creíste que era suficiente, te asustaste y huiste, dejándome sola con nuestros trillizos». Diego se encontró desprevenido. Esperaba que Isabel estuviera enojada con él por abandonarla a ella y a sus hijos. Sin embargo, su conocimiento sobre la apuesta, sus aventuras y su falta de voluntad para cuidar de sus bebés lo dejaron en shock. «¿Cómo sabes todo esto, de la apuesta y todo lo demás?» «¿Quién te lo dijo?», preguntó. Isabel continuó. «Javier me reveló todo sobre ti cuando nos dejaste. Él apoyó a los niños y a mí. Nos ayudó a sobrevivir. Hizo lo que tú debías haber hecho por nosotros». «Espera, ¿tú y Javier están casados?», preguntó Diego. El silencio de Isabel fue la respuesta. Aunque Diego no estaba sorprendido en ese momento, una idea diferente se gestaba en su mente.
Se dio cuenta de que esta podría ser su oportunidad de oro para chantajear a Javier por una gran suma de dinero. Sorprendentemente, había sido Javier y no Samuel con quien había hecho la apuesta sobre Isabel. Lo mantuviste oculto de ella, Javier, pensó Diego. En ese caso, creo que debería hacerte una visita sorpresa y contarle toda la verdad. Isabel, deberías considerarte afortunada de que me fuera, continuó, acercándose a ella. Mírame, no tengo nada, un trabajo miserable y deudas abrumadoras. Si hubiera sabido que eras tan rica, habría venido corriendo a pedirte ayuda. Estás borracho, Diego. Isabel estaba furiosa. Bueno, ¿qué más puedo esperar de ti? No me sorprende. Diego, por favor, ayúdame, necesito dinero, suplicó Diego. ¿Ayudarte? ¿Por qué lo haría? ¿No abandonaste a los niños y a mí? Te fuiste sin pensarlo 2 veces. ¿Alguna vez nos consideraste? ¿Por qué debería? Puedes irte ahora, nunca quiero verte de nuevo y, por favor, no te cruces en mi camino. Vete. Isabel estaba furiosa y echó a Diego en el acto. Javier nunca esperó que esta situación surgiera después. Diego refunfuñó mientras salía de la oficina y esperaba en un café cercano, planeando hablar con su exesposa después de su trabajo. Así que aquí es donde vive ahora, con su nuevo esposo, sonrió Diego al ver a Isabel y Javier abrazarse en la puerta de su casa. Incluso vio a sus hijos, Mateo, Mariana y Manuel, jugando en el jardín. Al día siguiente, Diego regresó a la casa de Isabel después de que ella se fue al trabajo y tocó la puerta, sobresaltando a Javier. Diego. Dios mío. ¿Qué estás haciendo? Antes de que Javier pudiera terminar de hablar, Diego entró a la fuerza en la casa y se acomodó en el sofá. Diego, ¿cómo nos encontraste? Mi mejor amigo seduciendo a mi esposa a mis espaldas. Impresionante, bromeó Diego, mientras Javier se ponía cada vez más incómodo. Afortunadamente, no había nadie más en casa. Diego, ¿qué quieres? ¿Por qué has venido aquí? ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó Javier. Tú sabías que yo la amaba. ¿Por qué la amabas? Si realmente lo hicieras, no habrías huido dejándola a ella y a los niños, argumentó Javier. Olvidaste la apuesta que hicimos esa noche en el café. Me enamoré de ella a primera vista y tú también. Ambos la deseábamos, ¿verdad? Pero solo uno de nosotros tuvo éxito y ese fui yo, declaró Diego, observando la opulencia de la sala de estar de Javier. Lo admito, estaba feliz con ella. Luego quedó embarazada, doble alegría. Aunque no estaba completamente preparado, aún así la apoyé y la amé aún más. Pero se me hizo abrumador cuando vi a 3 bebés. Solo me había preparado para uno, así que tuve que irme. No estaba listo para criar trillizos. Javier frunció el ceño mientras hablaba. La gente no huye de su familia o de sus hijos. Diego desestimó la preocupación de Javier y hizo una demanda inusual. No quiero indagar más. Quiero $50,000. Javier estaba atónito. Sí, solo pido un poco para mantener mi boca cerrada. Me ayudará con algunos asuntos personales y a pagar deudas. Y a cambio, puedes salvar tu matrimonio con Isabel. Imagina las consecuencias si ella descubre que tú y yo hicimos una apuesta sobre ella, explicó Diego. Después de un momento de reflexión, Javier accedió a regañadientes. Pero necesito algo de tiempo. Está bien. Te veré pronto. Recuerda, el sábado es la fecha límite, dijo Diego, dando una palmada reconfortante en el hombro de Javier antes de irse. El viernes por la tarde, Javier retiró $50,000 de la cuenta conjunta que compartía con Isabel, esperando que ella no se diera cuenta. Sin embargo, no anticipó que ella recibiría una notificación en su teléfono. Un débito de $50,000. ¿Por qué Javier necesitaría una suma tan grande de dinero? Isabel se preguntó preocupada. Inmediatamente llamó a Javier para preguntarle al respecto. Oye, no te preocupes. Al fin y al cabo, es nuestro dinero, comenzó. ¿Pero por qué no me dijiste que necesitaba 50,000? ¿Está todo bien? Pasó algo inesperado, sin otra opción, Javier tuvo que revelar la verdad a Isabel.
Greg confesó, Diego amenazó con decirte que él había apostado conmigo, no con Samuel. Tenía terror de perderte, Isabel. Te amo profundamente y no puedo imaginar mi vida sin ti y los niños. Para sorpresa de Javier, Isabel estalló en risas. Esperaba que ella explotara de ira, pero su reacción lo dejó sin palabras. Javier, qué absurdo. ¿Realmente piensas que te dejaría por una broma de borrachos que volvió para atormentarnos?, dijo ella, sonriendo. Desprecio a Diego, no por la apuesta o sus acciones tontas, sino por abandonarme con los trillizos. Todo eso ya es pasado. Cuando llegue a casa, hablaremos mejor, dijo Isabel al terminar la llamada. Javier aún estaba impactado. Isabel no lo odiaba por lo que hizo. Cuando Isabel llegó a casa, Javier pidió perdón mientras intentaba rogarle de nuevo, pero Isabel le aseguró que ya lo había perdonado y querían vivir felices. Déjame preparar algo para comer, dijo Isabel, yendo a la cocina. Pensaba sentir lástima por ese pobre adicto, pero el chantaje. Eso sí cruzó la línea. Llena de determinación y sentido de justicia, Isabel no perdió tiempo en comunicarle su decisión a Javier. Expresó su firme resolución de reportar las acciones de Diego a las autoridades competentes, creyendo que su comportamiento malicioso no debía quedar impune. Reconociendo la gravedad de la situación y entendiendo la importancia de enfrentarse a tal mala conducta, Javier apoyó completamente la elección de Isabel. Juntos reunieron todas las pruebas necesarias, documentando meticulosamente las amenazas de Diego, el intento de extorsión y su prolongada evasión de pagos de pensión alimenticia. Armados con un caso sustancial contra él, presentaron sus hallazgos a la Agencia Local de Aplicación de la Ley, asegurándose de que se hiciera justicia. Las autoridades, impresionadas por la minuciosidad de su investigación y las pruebas presentadas, no tardaron en iniciar una investigación oficial sobre las acciones de Diego. No pasó mucho tiempo para que la verdad se descubriera, exponiendo los despreciables actos de Diego al escrutinio del sistema legal. Tras una investigación rápida pero exhaustiva, las agencias de aplicación de la ley reunieron un caso hermético contra Diego. El peso de sus transgresiones le pesó enormemente mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Fue arrestado rápidamente y acusado de chantajear a Javier y eludir sus obligaciones de pensión alimenticia durante más de una década. La noticia del arresto de Diego causó conmoción en su comunidad, al conocerse la magnitud de su engaño y el dolor que había causado a Isabel y su familia. Las autoridades, determinadas a asegurar que prevaleciera la justicia, llevaron a cabo los procedimientos legales con máxima seriedad. El juicio de Diego fue un evento significativo que atrajo una amplia atención. Las pruebas presentadas durante el proceso mostraron una imagen condenatoria de su carácter y acciones. Los testimonios de testigos solidificaron aún más el caso en su contra, revelando la profundidad de su manipulación y desprecio por el bienestar de los demás. En la sala del tribunal, la fachada de arrogancia de Diego se desmoronó bajo el peso de sus crímenes. El juez, reconociendo la gravedad de sus delitos, dictó una sentencia justa y sustancial por el rol de sus acciones. El veredicto sirvió como un mensaje poderoso, demostrando que los intentos de explotar y chantajear a otros no quedarían impunes. Con Diego tras las rejas, Isabel y Javier sintieron una sensación renovada de seguridad y cierre. Su valiente decisión de buscar justicia no solo protegió a su propia familia, sino que posiblemente evitó que otros cayeran víctimas de los maliciosos planes de Diego. Esperaban que el arresto de Diego sirviera como disuasorio para otros, previniendo actos similares de chantaje y asegurando la seguridad y el bienestar de personas inocentes. En cuanto a Isabel y Javier, encontraron consuelo al saber que su amor y resiliencia habían prevalecido. Su vínculo se fortaleció a través de la experiencia compartida, reforzando su compromiso mutuo y su determinación para superar cualquier futuro desafío que se presentara.